Bienvenidos amigos de nuevo a una noche más a este su programa de entrevistas en su canal preferido, Distrito TV. Hoy tenemos con nosotros a un miembro del Grupo Popular en el Senado, al senador Pablo González Menéndez, un político asturiano de raza. Es un ave rara hoy en día, como se dice en el mundo de la política, porque antes de ser político trabajó. Parece extraño viendo lo que vemos todos los días, ¿no? Pero es cierto, tanto de empresario como consultor, porque es, entre otras cosas, licenciado en Economía. Vamos a hablar con él durante este programa de no pocos temas, porque, como bien saben, está el asunto para hablar de muchísimas cosas. Además, es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, presidido por Alberto Núñez Feijóo, con lo cual es una persona muy influyente a nivel nacional. Y, por supuesto, también no se nos olvida, vamos a hablar de la tragedia que ha sufrido el pueblo asturiano, esa comunidad autónoma tan querida que es Asturias, con el desastre que ha ocurrido en la mina de Ferredo, con la muerte de 5 mineros y con lo que se está descubriendo y lo que está saliendo a la luz. ¿Qué ocurrió en una mina que había denuncias por escrito, en forma de emails, de irregularidades graves de su funcionamiento? ¿Qué es lo que hizo la administración asturiana para con esto? Pues nadie mejor que él, que es de allí, de Asturias, conoce como nadie ese asunto y vamos a preguntarle y hablar con él, a ver qué es lo que nos cuenta. Ya saben, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. Pablo González, muchísimas gracias, senador, por estar aquí hoy con todos nosotros y por haber aceptado la invitación. Bueno, Javier, encantado de estar con vosotros y contigo en particular. Vamos a ver, la primera pregunta que te voy a hacer es cómo ves el panorama nacional, cómo ves el panorama social, el panorama económico, pero si me lo permites vamos a ver qué es lo que opina la persona más informada de este país, a ver si estás de acuerdo con él. Es que evidentemente hay que levantar la mirada. Este gobierno desde hace 6 años a esta parte está haciendo una transformación extraordinaria del país. Si estamos creciendo 4 veces por encima de la zona euro, si estamos creando empleo como no se creaba nunca, tenemos casi 22 millones de personas trabajando y cotizando a la seguridad social, estamos reindustrializando nuestro país, estamos abordando el fenómeno de la migración de una manera diferente a como hacen otros países. Estamos abordando causas sociales, avances en derechos y en libertades, la causa femenina. Bueno, esa es la opinión de la persona más informada de este país. No obstante, hay medios de comunicación que no se crean que no están tan de acuerdo con él. Miren, se habla de la destrucción de 50.000 empresas desde 2020 y un paro real de 4 millones. Pablo, ¿con qué opinión estás más de acuerdo? Bueno, desde luego, me acabas de comprar ahora mismo a un meme, porque es que, desgraciadamente, el presidente del Gobierno, para desgracia de todos, porque aunque parezca que ya en el día a día hemos visto ya de todo, que todo está visto, que no nos podemos sorprender con nada, día a día nos seguimos sorprendiendo. Y que el presidente del Gobierno de mi país, de nuestro país, el presidente del Gobierno de España, diga esta sarta de mentiras. Yo no sé si se las cree o no, me da igual. La cuestión es que las dice y la cuestión es que hay personas que igual se las creen. Porque entiendo que dentro de la vida que llevamos todos, que llevan todos los españoles, no todo el mundo tiene tiempo para contrastar, para averiguar y simplemente se fía y simplemente asume los mensajes que le dice su presidente del Gobierno. Y esa es parte de la gran deslealtad para con todos los españoles de este presidente. O sea, no puede ser, no es razonable que directamente la política se base permanentemente en mentir, en esconderse, en mentir, porque al final puede ser a corto plazo que le funcione, podría ser. De hecho, sigue la presidencia del Gobierno y no termina de convocar elecciones. Pero la cuestión es que está creando una gran brecha entre la sociedad española. Y eso es imperdonable para él y para cualquiera. Evidentemente estoy mucho más de acuerdo porque yo sí procuro estar informado, aunque es imposible estar plenamente informado, pero creo que sí estoy informado porque, bueno, al fin y al cabo es mi trabajo y me dedico a hablar con fundamento de causa. Y perdóname que haga un pequeño por favor. discurso. Al final, para hacer bien tu trabajo, el tuyo, yo el mío, todos nosotros en nuestro trabajo tenemos que estudiar día a día. Al final es difícil entre esta maraña, entre esa selva de datos contradictorios que a veces tenemos entre manos, intentar averiguar y aclarar y buscar un poco de luz. Hoy en día, objetivamente, la situación de España, la situación de la economía española, la situación de la sociedad española es mucho peor que hace 2 años, mucho peor que hace 4 años y esperemos que esto cambie rápido porque no lo puede aguantar. Esto es insoportable desde todos los puntos de vista. Además. Tú además eres vocal de la Comisión de Defensa, sí, en el Senado. ¿Cómo ves este
rearme y esta cantidad ingente de dinero que ahora parece ser que exige tanto la UE como la Unión Europea? ¿Estás a favor o en contra? Bueno, yo lo que estoy a favor es que Europa asuma su propio destino. Lo mismo que estoy a favor de que España asuma su propio destino, dentro de la Unión Europea en este caso. Y lo que no tiene sentido es que Europa permanentemente y España permanentemente vaya delegando en terceros países lo que son cuestiones esenciales para nuestro futuro estratégico. Hablo, por ejemplo, y tú me planteabas la defensa. Evidentemente la defensa es una cuestión que tenemos que asumir nosotros, en este caso los europeos. Por tanto, no estamos en una carrera para, desde mi punto de vista, en una especie de rearme buscando no sé qué confrontación. No, simplemente es intentar recuperar una responsabilidad que siempre tuvo que ser nuestra y que posiblemente hayamos delegado durante muchísimos años en el paraguas OTAN, asumiendo que la OTAN básicamente es Estados Unidos. Ahora que estás hablando de Estados Unidos y de lo que está pasando, me imagino, con estos vaivenes de los aranceles, de que por la mañana los ponen, por la tarde los quitan, esas subidas y bajadas de la bolsa que asustan a mucha gente, ¿crees que finalmente Estados Unidos y la Unión Europea bajarán los decibelios y se llegará a un acuerdo? Bueno, depende de la hora del día, se puede dar una opinión u otra, porque el día a día, la actualidad es vertiginosa en ese sentido. Sí. Por eso te lo decía. Sí, yo ya tenía, estos días siguiendo la actualidad, ya tuve varias opiniones propias contradictorias. ¿Obedece a un plan verdaderamente? Bueno, pues uno tiene que asumir que sí, que esto obedece a un plan. ¿Qué plan es? Lo desconozco. Lo que está claro es que los aranceles que inicialmente puso Donald Trump y que bueno, ahora parece que ha rebajado, que ha pospuesto, son una mala noticia para Europa porque nos perjudica. Independientemente de a quién beneficie, nos perjudica a nosotros, a los españoles, a los europeos y españoles, y yo no quiero que nada perjudique nuestros intereses. Yo lo que aspiro es que Europa y que España compita con lealtad con el resto de países en un mercado internacional, en un comercio internacional, donde España pueda ser cada vez más competitiva, o sea, cada vez tener una mayor balanza favorable comercial, comerciando en libertad con el resto de países, y esto implica que los aranceles dificultan este comercio. Pero ojo, no solamente es aranceles, yo quiero que España sea competitiva. Hablo, casi mezclamos España y Europa porque muchas cuestiones están... Sí, prácticamente. Pero bueno, cogemos la referencia nacional, ¿no? Que España sea competitiva porque yo lo que quiero es que nos vaya bien en el futuro, que nuestros hijos tengan futuro. Y para que tengan futuro, España tiene que ser competitiva. Porque la única manera de crear riqueza, de fijar empleo, de fijar población y además de manera estable, con futuros, siendo económicamente competitivos. Y para eso no solamente es cuestión de aranceles. Es cuestión de medidas económicas de régimen interior. Y no podemos tener una legislación creciente, una hiperinflación de leyes, de legislación, que está dificultando permanentemente la forma de funcionar y la libertad de funcionar de los empresarios, por ejemplo, en este caso españoles. Por no hablar de autónomos, que ya, por supuestísimo. En este convulso momento que Pablo nos está diciendo, hay una cosa que se acaba de anunciar y es el viaje del Gobierno de España en forma de representación de su presidente para reunirse con el secretario general del Partido Comunista que mayor número de afiliados tiene en el mundo, que es verdad que también es el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Y a raíz de esto, esta semana ha salido publicado esta noticia. Pues eso es lo que se ha publicado. ¿Crees, Pablo, que es oportuno este viaje en estos momentos? Bueno, independientemente de lo que diga Trump, que puede decir lo que quiera, yo particularmente lo que creo es que el presidente de mi gobierno tiene que hacer una política exterior, y esto es política exterior, responsable y razonable, no basada con dos cuestiones. Tiene que ser responsable porque en un momento de tal convulsión internacional, nadie niega que estamos en un momento así, tiene poco sentido directamente abrir nuevos frentes que friccionan con agentes que están en la controversia internacional. Tiene poco sentido desde el punto de vista de la prudencia. Ahora bien, no ha explicado todavía nada de lo que ha querido hacer allí y desde luego de lo que quiere hacer allí. A mí me parece que no está, antes de abrir nuevas guerras, quizá no sea la metáfora más adecuada en este caso, pero nuevos conflictos, nuevas alianzas inciertas, igual conviene aclarar las que ya teníamos. Yo creo que la prudencia de un mandatario español, del presidente del gobierno español, precisamente se trata de, primero, entre lo cercano, entre los aliados, entre los socios comerciales habituales, intentar poner sensatez, paz y una relación estable antes de abrir nuevos frentes, en este caso con China o con Vietnam, que ya lo hizo también ayer.
Sí, que por cierto fue a Sí, sí. hacer un homenaje a una persona de la que bueno, no se habla muy bien en cuanto al número de muertos que estuvo bajo Sí, su sí, tutela, ¿no? De hecho, hay por ahí voces que hablan de que se llegó a enterrar vivos a familias por cuestiones ideológicas. Sí, bueno, eso no nos extraña a nadie, eso evidentemente ha pasado y puede seguir pasando, desgraciadamente. Pero al hilo de lo que tú me preguntabas, ¿por qué provoca? O sea, ¿cuál es el verdadero motivo del presidente del Gobierno para hacer un viaje así? Porque él sabe perfectamente que esto es una provocación y es, una provocación y además en el resto de, lo han dicho públicamente, de mandatarios europeos, es decir, ojo, que este señor no representa a Europa. Entonces, ¿a qué viene descolgarse del paraguas europeo y querer hacer esta guerra? Y la metáfora sigo diciendo que pues, no ser la más afortunada Quizás no, por libre. Quizás no. ¿No tiene Pues sentido? es una buena pregunta. Como experto en economía que eres, vamos a ver un asunto delicado y para entrar en materia vamos a ver este vídeo. ¿Expulsarlos a todos o abordar la manera de regularizar su situación? Proponemos a los dos grupos políticos mayoritarios en las Cortes Generales que se reúnan para afrontar el problema e impulsar la tramitación de la iniciativa legislativa. Es el representante de la Conferencia Episcopal que se postuló como intermediario para negociar entre el Partido Popular y el PSOE en la regularización de inmigrantes. Pablo, ¿son necesarios 500.000 inmigrantes regularizados ahora mismo en España? Bueno, yo no sé, no es una cuestión de número. Desde mi punto de vista es una cuestión de formas, sobre todo. Que España necesita personas que vengan a trabajar y a ganarse la vida y a tener un futuro en España, pues sí, claro, porque una economía que crece y que tiene que crecer necesita personas. Y las personas, voy a recordar, no hace falta recordarlo porque todos lo sabemos, el problema demográfico que tenemos en España. Eso es así, es una realidad. Y además España, el pueblo español siempre ha sido un pueblo emigrante en su momento y en general un pueblo acogedor, Incluso en Madrid lo vemos todos los días. Madrid es un crisol de personas distintas de toda España y de todo el mundo. Y aquí se vive y se convive de manera muy fructífera y muy beneficiosa y muy amable para todos. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Insisto, no es una cuestión de números, es una cuestión de cómo empezamos a hacerlo. Bueno, pues lo lógico, y el Partido Popular también lo propuso así, lo dijo nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo, decir, bueno, pues esto hay que hacerlo con cabeza, con sentido común. Vamos a trazar caminos de forma que las personas que necesite España para poder trabajar y ganarse la vida aquí y crear un futuro aquí entre nosotros sean caminos que estén regulados para evitar precisamente esa atracción que genera las mafias, porque no nos engañemos, la inmigración ilegal en España la amparan, la propician, la fomentan las mafias. Pues hay que luchar policialmente contra ellas y a la vez hay que crear un cauce natural, atractivo de personas que quieran venir a ganarse la vida aquí. Bueno, ni una cosa ni la otra se hace correctamente, porque no estamos, siempre hay mucho que hacer en el control de las mafias, porque de hecho siguen operando, y luego tenemos que trazar mejores caminos porque no los tenemos. Y podría daros muchísimos ejemplos, porque nos llegan todos los días, de empresas españolas que necesitan mano de obra, personas para pagarles bien y para que se ganen la vida aquí contra nosotros. Y hay dificultades aplicando la legislación que tenemos ahora mismo en España, con lo cual hay que facilitar la entrada legal de manera atractiva para las personas y hay que aumentar los recursos en la lucha contra la inmigración ilegal, y esto es algo de sentido común y no se está haciendo. Pero Pablo, vamos a ver, fuera de eso, 500.000, 400.000, 100.000, 50.000, 2 millones, no lo sé, pero como estoy planteando una cuestión competitiva, pues al final será lo que nuestro país, nuestra economía, sanamente demande. Creo que se te entiende perfectamente, pero mira, hay algunas preguntas que los ciudadanos se empiezan a preguntar y cada día más. Por ejemplo, vamos a ver esta noticia. ¿Cómo es posible que el país con más paro de la Unión Europea necesite mano de obra? Pablo, porque hay gente que no lo entiende. Bueno, si nos quedamos con el titular, yo creo que es difícilmente entendible. El titular es escaso porque hemos puesto uno para no alarmar. Porque somos el mayor paro tenemos en empleo juvenil, en empleo femenino y en paro total. O sea, y alguien se explica cómo es posible que con cerca de 4 millones de personas que están en el paro se necesiten 500.000 más. Te voy a poner una pregunta, dos ejemplos, claro, para intentar echar luz ante este dilema que me planteas. Talento. O
sea, puestos de trabajo muy cualificados de personas que aporten talento y, por tanto, que esto en España, porque no estamos hablando que España necesita necesariamente o solo mano de obra poco cualificada, que bueno que también, sí, pero sobre todo mano de obra cualificada y que aporte talento y conocimiento. Bueno, las empresas tecnológicas españolas, que tienen, españolas, no las multinacionales, sí, sino las españolas, que tienen un tamaño intermedio, sabemos que más pequeño que las europeas, sí, en general, eso es un mal endémico de la economía española, tienen problemas para captar profesionales con talento, ofreciéndoles trabajos estables. Necesitan, porque aquí en España no los tienen. Y voy a decir por qué. Acuden a todos los, por ejemplo, ingenieros, informáticos, de telecomunicaciones, que salen de las escuelas españolas. Todos tienen una oferta de trabajo sobre la mesa. Muchos deciden irse a otros países europeos donde cobran más. Punto uno. Punto dos. ¿Qué hacen las empresas españolas? Pues necesitan contratar gente de fuera porque no son capaces de contratar a todos los digamos, estudiantes que terminan sus estudios. ¿Por qué es así? ¿Por qué pagan menos, que no pagan poco, sino que pagan menos, que es distinto, que el resto de empresas europeas? Por una cuestión de tamaño. Las empresas pequeñas son menos competitivas que las que tienen mayor tamaño, aunque solo sea por economías de escala. Y hay ese gap de diferencia que se soluciona ganando tamaño. Para ganarlo necesitamos contratar gente. Y no podemos contratarlo en España. Evidentemente tampoco podemos optar a los estudiantes que terminan en escuelas europeas. ¿Qué hacemos? Pues lo lógico es regular de manera, digamos, transparente y de manera normal, con normalidad, una demanda de trabajadores extranjeros que vengan a España a trabajar y ganarse la vida. Este es un punto que explica parte del titular. Pero Pablo, a ver, esto que me estás contando es lo que llevamos escuchando la mayoría de ciudadanos desde hace años. Y no se soluciona. Claro, entonces vamos a ver la siguiente noticia. Ahora nos la van a poner. 8 de cada 10 universitarios dispuestos a trabajar en el extranjero para lograr mejores sueldos y horarios. ¿Cómo es posible que permitamos irse a gente joven universitaria diciendo que necesitamos gente cualificada? De verdad que la gente, con todos mis respetos, además yo tengo amigos allí, pero ellos mismos te lo dicen. En Mali, en Marruecos, en Nigeria, vienen ingenieros. ¿Pablo? De India vienen ingenieros. Que yo estaría encantadísimo de que vinieran ingenieros. Bueno, ingenieros o en todo caso expertos profesionales con talento, porque si no las empresas no los contratarían. Te puedo contar muchos casos con nombres y apellidos. Ahora bien, ¿por qué se van los trabajadores españoles? Los estudiantes españoles, porque también se van. Porque la economía española tiene un problema de productividad. Y como tiene un gran problema de productividad, y podemos entrar en el porqué, porque hay cuestiones claramente políticas, al final, como hay problemas de productividad, las empresas españolas compiten peor, las de menor tamaño, en precios, en salarios, eso es así. ¿Y por qué tenemos un problema de productividad? Porque España es una economía especialmente lastrada por cuestiones burocráticas, por cuestiones administrativas, por costes de todo tipo. Un empresario español se lanza al mercado en competencia con alemanes, franceses, con una mochila que tiene muchas más piedras que los italianos, que los alemanes, que los franceses. Y hay que quitarle piedras a esa mochila. Estoy de acuerdo contigo. Hace poco entrevistamos aquí a John Zulueta, el presidente del Círculo de Empresarios, honorífico, que como bien sabes ha estado consejero delegado de una de las mejores, de las más principales empresas y corporaciones de España. Y él nos decía que dentro de su mentalidad estadounidense no entendía, entre otras cosas, cómo era posible que empresas españolas tuvieran que mantener a 20 personas, delegados sindicales, cobrando sin producir. Si hasta ahí estamos bien. Pero, si me lo permites, creo que tampoco... hay cosas que tampoco, porque vamos a ver esta noticia, que ha salido hoy, precisamente. Ahora resulta que sí, España destinará 45 millones de euros para atraer a científicos extranjeros en pleno huracán Trump. Vamos a ver, ¿no será mejor destinar esos 45 millones de euros a incrementar los sueldos de nuestros científicos que son de aquí, que además estamos hablando de temas que muchas veces tienen que trabajar en infraestructuras críticas? Es decir, que tienes que ser gente de nuestra máxima confianza. Y nos acordamos ahora, ¿por qué? Porque tenemos una guerra, entre comillas, como bien decías tú, que quizá no sea símil, perdón, quizá no sea el símil más apropiado. La gente sigue sin entenderlo, Pablo. Bueno, ese titular se puede referir también a muchos españoles que se fueron, que ya son, por ejemplo, estadounidenses y que queremos que retornen. No sé si era la intención del titular o no, pero eso está pasando. O sea, se está procurando que personas formadas en España, por tanto con dinero público, en universidades públicas, que se destinó a formar talento español, terminan y se van. Bueno, pues yo creo que hay que recuperarlos también y lógicamente, evitar que se sigan marchando los de aquí. Y coincido contigo en que hay que estimular pues, lo que es la creación, el I+D nacional directamente, el talento nacional, fijándolo aquí. ¿Cómo se fija? En parte, con sueldos, incrementándolos. Y si hay que incrementarlos puntualmente para evitar que se marchen, pues hagámoslo.
Pues mira, aún así con todo, como además siempre que sacamos este tema en las redes sociales nos dan muchísima, y perdón por la palabra, que no es grosería, pero es que ahora se habla así, nos dan caña porque es que siempre no preguntáis lo que tenéis que preguntar, y perdona que a lo mejor te ha tocado a ti, parece que te estoy acorralando, para nada, en absoluto, pero es que vamos a ver esta noticia. Récord histórico, más de 3 millones de españoles viven en el extranjero. Tú perteneces, por suerte, a la élite de la política española. Es decir, los diputados y los senadores, junto con los presidentes autonómicos, sois la élite. Independientemente de las diferencias políticas, ideológicas o de sentimientos que podáis tener, cuando estáis tomando un café a solas y leéis estas noticias, ¿no os miráis unos a otros y decís, estamos fracasando, esto no puede ser así? Es que parece un éxodo. Y me lo vas a preguntar a mí, que soy asturiano. Claro, lo digo porque esto que me planteas para Asturias, claro, que para España se puede aplicar para Asturias desde hace muchos años. ¿Por qué se está yendo la gente de España, los jóvenes, y por qué se han ido desde hace mucho tiempo los jóvenes asturianos, generalmente a Madrid o a cualquier otro sitio, también al extranjero? ¿Por qué? ¿A mí me lo vas a decir? Exactamente. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de ganarse la vida donde naces o donde quieres vivir. Esa es la cuestión. O sea, ¿dónde se van las personas? Donde ven, donde creen, donde piensan que pueden crear un proyecto de vida vital de futuro. En mi caso, en Asturias se puede, bueno, pues 60.000 asturianos se han ido precisamente porque no podían en los últimos años. Y españoles, muchos españoles se van porque ven que en España no es país para ganarse la vida, o al menos no para ganársela en comparación con cómo se la pueden ganar, por ejemplo, en cualquier otro país al que puedan ir. No se puede generalizar, ¿no? Porque eso siempre está claro. cada cual tiene su circunstancia. Pero está claro que España, y esto me retrotraigo a lo que te decía antes, España es un país no competitivo y no productivo a nivel económico. ¿Tienen la culpa las empresas? No. Tienen la culpa, sobre todo, la normativa, la regulación y la hiperburocracia que tenemos en este país, que estamos matando la gallina de los huevos de oro, porque los empresarios españoles no tienen ningún problema ni ningún desdoro en relación con otros empresarios, todo lo contrario, porque el español suele buscarse la vida muy bien y ganarse la vida muy bien. Son empresarios, hay 1000 casos de éxito y 1000 casos encomiables. Ahora bien, ¿es problema del escalador o es problema de las piedras que le pone el Estado y la Administración en la mochila? Evidentemente es cuestión de las piedras que les ponemos a nuestros empresarios en la mochila. Todo termina en torno casi a lo mismo. Es necesario que la gente tenga libertad para crear negocio, para crecer, para exportar, para contratar, para ganar dinero, porque al final eso redunda en más empleo, en más riqueza, en más fijación de población. ¿Y eso cómo lo hacemos? Dejándoles hacerlo, facilitando, creando un marco que facilite que estos lo hagan. Y estamos yendo por el camino contrario y si quieres podemos entrar en ello. Entonces mejor no hablamos de los autónomos, ¿no? De los autónomos mejor. Es el caso extremo de todo esto que hablamos. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir a otro tema que está preocupando cada día más a muchos ciudadanos españoles. Estamos hablando de la polarización. España es un país que está muy polarizado. Esta polarización es algo buscado intencionadamente por algunos actores políticos. En el caso de que así sea, ¿hasta dónde crees que puedes llegar? ¿Crees que puede haber un problema de convivencia en España de seguir aquí? ¿Y qué parte, si es que alguna parte tiene el PP en esta polarización o simplemente se está defendiendo? Bueno, evidentemente es opinable. En mi opinión, yo creo que es una polarización como que, digamos, que se aplica, o que además claramente se aplica como estrategia política. Y esta es la desgracia. La desgracia que tenemos los españoles. Es un gobierno que aplica la polarización desde el gobierno. Bueno, lo dijo claramente, levantar un muro entre españoles. Se lo dijo a nuestro presidente Feijóo, me refiero, en el debate de investidura, si no me equivoco. Sí. Y eso es así. Pero tú preguntas por qué es así. Sí. Bueno, pues porque Pedro Sánchez, en sus cálculos, que ojalá estén equivocados, él asume que tiene más rédito electoral dividiendo el país unos contra otros. Yo se lo escuchaba a un compañero mío hace unos meses, que no recuerdo exactamente en qué contexto, que decía, no, si esto ya se ensayó en Argentina, la gran brecha que llamaban los argentinos, que es desde el poder, desde el gobierno, se divide a la sociedad y esto al final el gobierno calcula que siempre le viene bien al gobierno y peor a la oposición. Y posiblemente sean los cálculos de Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que ¿qué tiene que hacer el PP? Enganchando con la última parte de tu pregunta. Bueno, yo creo que posiblemente tengamos que hacer mucho más, pero en la línea de lo que estamos haciendo. Yo veo que el presidente Feijóo le quita la máscara a Pedro Sánchez, de manera creciente además, en los últimos debates parlamentarios, en las sesiones de control. Esta semana y la anterior ha sido brutal, para quien quiera escucharlo. Lógicamente, el español puede decidir estar informado o no estar informado. Si alguien quiere acudir a la fuente y ver los debates, evidentemente va a ver claramente lo que está pasando, lo primero. Y lo segundo,
¿qué tiene que hacer también el Partido Popular? Bueno, pues seguir proponiendo. No solamente desenmascarar al Gobierno, sino proponer. Tenemos que construir en positivo lo que nosotros haríamos desde el Gobierno. Y lo digo de primera mano, porque desde el Senado lo estamos haciendo. Estamos planteando desde el Senado leyes que llamamos leyes Feijóo, pero vamos, son las leyes que el Partido Popular está proponiendo porque son las que aplicaría en el momento actual si estuviésemos gobernando. Con lo cual hay que darle ilusión a las personas, en mi opinión, dándoles la ilusión de que hay alternativa, pero también intentando desenmascarando al presidente del Gobierno en este caso. Iba a utilizar un adjetivo calificativo que prefiero no utilizar. Vamos a otro asunto que preocupa y mucho, y cada día más, pero el CIS lo dice clarísimamente, que es el tema de la corrupción. Vamos a ver este vídeo. Colaborar con la impunidad. La diferencia es que hay algunos que dejan la vida política y otros se aferran a ella. La diferencia es que unos se enriquecen y otros no. Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. Y en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial. Los socialistas pensamos que es una moción de censura. Esto que acaban de ver, a lo mejor es que hace 7 años, ya va por 8, es un señor que se llama José Luis Ábalos. Era la moción de censura que echó a Rajoy por corrupción. Por cierto, este señor, no por lo que se ha sabido de él en el último año, sino por lo que se ha sabido esta semana, todavía sigue siendo diputado, entra y sale del Congreso y cobra a final de mes, y lo más grave es que los ujieres, cada vez que le ven, le tienen que decir señoría y saludarle. Esto está pasando en España. Pablo, ¿qué te inspiran estas imágenes? Bueno, soy feminista porque soy socialista. Lo dice el de los catálogos, ¿no? Yo creo que al final en España no hay ni un español que le resulte indiferente esta situación. A mí me parece que bueno, se puede engañar a todos un poco de tiempo o a unos pocos durante mucho tiempo, pero a todos todo el tiempo no puede ser, es imposible. Y en mi opinión, al margen de otra serie de variables que inciden e influyen en el voto, que todo el mundo sabe el nivel de indignidad que tiene Ábalos, que tiene el presidente del Gobierno, que es quien la amparaba, que tiene todo el entorno personal político que está en torno a Moncloa. O sea, es algo que no engaña, que nadie se puede llamar a engaños con este tema. En absoluto. Podemos llegar más allá. De hecho, estamos en el Senado haciendo una gran labor en ese sentido. Hoy mismo todavía con la mujer o exmujer de Koldo. Se puede seguir tirando de la manta y seguir desenmascarando porque hay más, hay mucho más. Ahora, nadie puede dudar que esta gente eran unos delincuentes. Porque traicionar la confianza y mentir a tus votantes, eso solo se puede llamar y denominar como delincuencia, política por lo menos. Sin prejuicio de lo que digan los jueces, cuidado. Perdón, presuntos siempre, todos somos presuntos, incluido esta gente, increíble. Pero es así, es el Estado de Derecho. Los que lo cumplen, pues lógicamente a eso nos tenemos que atener. Que la corrupción es un problema en España no es opinable. De hecho, fíjense esta noticia, ¿no?, que ha salido publicada hace poco. Ni más ni menos que 90.000 millones al año por corrupción, que es el cuarto país, según estudio, pierde España. Con estos 90.000 millones por año, en 17 años, la deuda pública estaría pagada. Imagínese un país como España que no tuviese que pagar los miles y miles de millones de euros que estamos pagando solo de intereses por la deuda. La cantidad de hospitales, la cantidad de autopistas, la cantidad de servicios públicos que se podían facilitar, entre otras cosas, a esos mayores que tenemos en residencias como las tenemos. Pablo, ¿esto tiene solución? Bueno, pues claro que la tiene, pero con este gobierno no es posible. Y además hay algo que incide aún más en esto, y es que no solamente es la deuda, sino que España, el gobierno, está teniendo una hiperrecaudación, fruto sobre todo de la inflación, de un plus de 140.000 millones. Los españoles estamos pagando más impuestos que nunca, no solamente porque nos lo suben, sino porque la propia inflación está haciendo que paguemos más IVA, más IRPF, en general más impuestos de todo. ¿Y qué hace el gobierno con este dinero? Bueno, está claro, sigue subiendo la deuda cuando podría ser una buena herramienta, un buen momento para empezar a enfocar las cosas con más prudencia, pero sobre todo está en una deriva de gasto político fruto de las tensiones donde se ha querido meter con sus socios parlamentarios.
porque al fin y al cabo los socios, en este caso del gobierno, los socios más radicales, sobre todo los catalanes o vascos, están diciendo, bueno, mantenemos este gobierno pues todo lo zombi que podamos a cambio de sacarle el mayor número de recursos para nuestros territorios. Pero claro, es que el que gobierna para toda España, no solamente para los 2 territorios preferentes por los pactos de legislatura. Y este es el agravio continuo que se está sometiendo a todos los españoles. Mientras, el resto de españoles pagamos y pagamos y pagamos. Y al final el gobierno reparte con intereses políticos y con corrupción y con ineficiencia. Al fin y al cabo, yo creo que todo el mundo lo sabe. Hay otro problema que está muy de actualidad, que es el tema de la vivienda. Vamos a ver esta noticia. Resulta que hay jóvenes que no pueden salir de casa de sus padres, no pueden comprar una vivienda, por supuesto, ni tampoco alquilarla. Algo que es tan digno como tener un techo donde poder hacer su vida solo o en compañía. Tremendo. Pablo, te voy a preguntar si el Partido Popular tiene solución para esto, pero nos va a contestar después de la publicidad. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardo 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Continuamos, amigos, en esta noche con el senador Pablo González del Partido Popular. Estamos preguntando desde el descanso, como se dice ahora, de intermedio, ¿qué opinaba sobre esa tragedia que están sufriendo millones de jóvenes en España, que no pueden, y no solo jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda ni de alquiler ni de compra? Pablo, ¿qué solución tenéis para esto? Bueno, pues la hemos hecho pública hace escasos días. Es un problema de primer orden.
que no se soluciona de la noche a la mañana, y eso todo el mundo tiene que saberlo. Pero hay que actuar sobre 3 vías principales, como hemos dicho, y desde luego nosotros creemos que esa es la solución. La primera, quien tenga vivienda me refiero que no viva en ella, que tenga una segunda vivienda, una tercera, una cuarta, que la saque al mercado cuanto primero, que no tenga problemas para sacarla al mercado. Y la ocupación, evidentemente, es un problema para sacar tu vivienda al mercado. Nadie alquila una vivienda si tiene riesgos crecientes de que un inquilino se convierta en un inquilino ocupa. Con lo cual, hay que facilitar que las personas que tengan pisos, que tengan viviendas, las saquen al mercado. Porque a más oferta, lógicamente, el precio bajaría. Ahora mismo hay poca oferta para la demanda que hay y eso está subiendo el precio de manera brutal. Bueno, pues ¿cómo hacemos para que haya más vivienda en el mercado? Pues actuando sobre estas cuestiones como la ocupación. Nosotros hemos planteado una ley que en 24 horas se solucionan los problemas de ocupación en España. Y facilitaríamos que muchos pisos estén en el mercado, pero no solamente así, hay que actuar sobre más cuestiones. Por ejemplo, hay que actuar sobre 2 cuestiones más. Hay que facilitar que haya más vivienda nueva en el país, con leyes urbanísticas que faciliten poner en el mercado terrenos para construir sin las trabas habituales, o sea, facilitar ese aumento de la oferta de viviendas por la vía de que haya más viviendas, y entonces hay que poner más terreno para que haya más vivienda, parece lógico. Y también que aquellos sitios donde ya se están iniciando procedimientos urbanísticos y proyectos urbanísticos, quien los inicie, los promotores, tengan más facilidad para hacerlo sin las trabas habituales que tenemos en toda España. Por la maraña, por el entramado burocrático brutal que tiene en España lo que es la construcción y la promoción de vivienda. Con lo cual, quien tenga vivienda que la pueda sacar al mercado con más facilidad. Segundo, que haya más terrenos en el mercado para que se pueda construir más vivienda. Y tercero, sobre los terrenos que ya están en el mercado, que haya más facilidades para construir. Con esas 3 medidas, que son las 3 primeras medidas, nosotros creemos que es absolutamente ineludible y es el camino que hay que tomar para que la vivienda empiece a dejar de ser un problema. Insisto, incluso así, construir una vivienda lleva tiempo. Y si en vez de 5 años conseguimos que se hagan 2, eso que ganamos. Pero esos 2 años siguen sin haber vivienda. O sea, lo digo que el problema de vivienda hay que solucionarlo gradualmente. Pero claro, lo que hay que hacer es desde ya emprender el camino hacia el camino correcto, no hacia el camino equivocado. Y la ley del gobierno, la ley influida lógicamente por Sumar, pero es una ley del gobierno que al final dificulta que las personas que tienen pisos los pongan en el mercado, dificultando alquileres, dificultando todo tipo de cuestiones que asustan a los propietarios y no ponen los pisos en el mercado, pues al final esto va en el sentido equivocado, en el sentido no correcto, en el sentido equivocado. Bueno, es una solución que sea viable, que sea realizable, lo veremos. Pero hay quien propone otras técnicas que no son tan técnicas, ya lo veremos. Proponer en el día de hoy, en primer lugar, la expropiación inmediata de todas las viviendas que están en este momento en nuestro país en manos de los fondos buitre norteamericanos. Pensamos que hay que darle a Donald Trump donde más le duele. Y lo único que le duele a Donald Trump son los intereses económicos de los ricos norteamericanos. Por eso es urgente y debería ser una medida inmediata expropiar todas las viviendas que los fondos buitre norteamericanos tienen en nuestro país, que como bien saben son miles. ¿Cómo se han quedado? Hay quien puede pensar que esto es en un mitin uno se viene arriba y con la euforia del público cercano y los suyos agitándole, pues que se ha metido la pata y que luego uno analizará y dirá, joder, no deberías de haber dicho eso, ¿no? Eso sería lo normal, ¿verdad? Pues escucha. Tenemos la obligación de sacar los dientes porque han declarado la guerra a la humanidad. Y eso significa expropiar las viviendas que los fondos buitre estadounidenses tienen en nuestro país, que es donde están haciendo el gran negocio. Que en este momento hay un fondo buitre estadounidense que es el principal casero de España, pues sus viviendas, con el artículo 128 de la Constitución en la mano, que dice que toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, pública o privada, están en manos del interés general. ¿Las casas para qué son? Para vivir. Pues fuera los fondos buitre de nuestro país. Ojo que esta gente está en el Consejo de Ministros y amenazan con volver. Y todo esto, a ver si les recuerda esto. Expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese.
¿Cómo lo, presidente? ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por lo tanto, Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Expropiese. Da miedo. Pablo, ¿vamos camino de esto? Sí, lo peor que podemos hacer es tomárnoslo a broma. Porque yo reconozco que suena tan exagerado que puede parecer una broma, pero no es ninguna broma. La palabra clave es expropiar. Esa es la palabra clave. O sea, porque se empieza expropiando a los fondos buitre, dicen ellos, americanos, y se termina expropiando a todos los españoles. Y además, apelando al bien general, que dicen ellos, que es el bien general. Con lo cual, estas personas lo que tienen es fobia a la libertad de los demás. Lo que quieren es que los españoles estemos siempre, tengamos una vida pautada, encaminada, marcada por las pautas que ellos consideran por las que debemos de ir, qué debemos hacer, qué no debemos de hacer, qué debemos de tener, qué no debemos de tener, qué debemos de pensar, qué no debemos de pensar. Y esta gente es muy peligrosa. Y esta gente, como tú bien dices, está en el Consejo de Ministros. Han estado. Bueno, sí, algunos están. Bueno, no se sabe, sí, porque ahora está Sumar de Podemos, sí. Bueno, en fin. Pero bueno, cuidado, el Consejo de Ministros, ellos y el PSOE. Sí, sí, eso está claro. Es lo que hay, es lo que ha votado el ciudadano. Hay que ver también que hay que respetar la voluntad popular. Bueno, los ciudadanos votaron mayoritariamente al Partido Popular. Lo que pasa es que luego, por pactos posteriores, lógicamente, tenemos el gobierno que tenemos, pero eso es Pablo, distinto. Que las elecciones las hagan al Partido Popular no lo puede discutir nadie, salvo que sea un psicópata. Eso está clarísimo. Pero que han sacado mayoría suficiente para gobernar y están gobernando, quien niegue eso tampoco estaría siendo respetuoso con lo que es el Estado de Derecho y con la Constitución. Estoy de acuerdo. Y tendríamos que preguntarles si los pactos de investidura y los pactos de legislatura están basados también en el bien general o en el bien particular de los socios que están extorsionando permanentemente al gobierno. Y si hablásemos de las promesas electorales, nos daría para seguramente para un programa solamente con esas preguntas. Vamos a cambiar de tema, si te parece, y vamos con una nueva ola internacional que hay ahora, que es la de desmarcarse de la Agenda 2030, sobre todo tras el triunfo de Trump. Y con respecto al Partido Popular hay dudas y vamos a ver por qué. Cambio climático, Vox no. Creemos que hay que endurecer las leyes contra la violencia de género, como estamos viendo. Vox no. Te estás pareciendo a Sánchez ahora, ¿eh? No, es que vamos a ver, no. Están en contra de la Agenda 2030, que es el Evangelio. ¿Cómo se puede estar en contra de acabar con el hambre, con la pobreza, con la desigualdad? Depende de cómo quieras acabar con el hambre, claro. Ahí está la cuestión. No, bueno. Es José Manuel Margallo, es ministro de Asuntos Exteriores, al que hemos entrevistado hace poco y aprovechamos para darle un afectuoso saludo. Vamos a ver, Pablo. ¿El PP está a favor o está en contra de la Agenda 2030? Porque hay mucha gente que no lo tiene claro. Bueno, vamos a ver. Sí. Pablo, a ver, sí. ¿El PP está a favor de la Agenda 2030 o está en contra de la Agenda 2030? Esa es la pregunta. Por supuesto que puedes contestar lo que quieras. Yo te pregunto, ¿qué es la Agenda 2030? Pues no, es una pregunta retórica. O sea, vale. Pero ¿quieres hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, de los 169, lo que quieras? Pero la pregunta es clara. ¿Está a favor o está en contra del Partido Popular? De los grandes deseos de paz, bondad, riqueza y felicidad de la humanidad, nadie puede estar en contra. Nadie. Ahora bien, la cuestión es que con Agenda 2030 escrita, negro sobre blanco, y antes de que hubiese Agenda 2030 escrita negro sobre blanco, ya había un movimiento, y había intereses internacionales, y había intereses políticos en muchos países para intentar desposeer a las personas, a los ciudadanos, de derechos individuales, básicamente de la libertad. Y esto con y sin Agenda 2030 lleva en marcha tiempo. ¿Por qué? Porque los enemigos de la libertad llevan ahí siglos. Esto digamos que no se inventa ahora con los movimientos woke, ni se inventa... No, lleva siglos. La historia de la humanidad, y a ti que te gusta la historia, tenemos que saber que son logros de tiranía contra los ciudadanos, antes de que fuesen ciudadanos incluso. Y la Agenda 2030 es otro paso más. Por eso yo creo que la pregunta tiene trampa,
¿Cómo que el PP a favor o en contra de la 2030? No. La pregunta no tiene trampa. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Muy claro. El presidente de Argentina está totalmente en contra de la Agenda 2030. El presidente Trump ha dicho textualmente que el mundo woke y la Agenda 2030 es una MIR porque hay niños y además va a salir en YouTube. Que, por cierto, muchísimas gracias a todos ustedes por los espectaculares resultados que está sacando este programa y la cadena en general. Te voy a poner más ejemplos. Bukele está en contra de la Agenda 2030. Giorgia Meloni está en contra de la Agenda 2030. La pregunta es, pero es que lo dicen abiertamente, y la pregunta, Pablo, es, ¿el PP español, no el PP europeo, el PP que ahora mismo representa Alberto Núñez Feijóo, estáis en contra o a favor de la Agenda 2030? Bueno, el PP español, y yo hablo por mí, no puedo hablar por el presidente, lógicamente, tiene necesariamente, y estamos, en contra de todo aquello que perjudique los intereses, por ejemplo, de nuestros agricultores, por ejemplo, de nuestros ganaderos, por ejemplo, de todos los españoles a nivel de libertad individual. Ahora bien, eso significa, porque en los líderes europeos que tú acabas de mencionar, bueno, europeos y mundiales, que se han pronunciado en relación con la Agenda 2030, esas afirmaciones hay que matizarlas. Y no lo digo por justificar absolutamente nada, no, pero es que yo creo que es un error caer en el blanco-negro con todo. Y la Agenda 2030, que tú te la has leído con detenimiento, sobre todo los ODS, por desgracia me la he leído, y es más, he entrevistado a la persona que probablemente más sepa de la Agenda 2030, yo creo que las dos personas que más saben de la Agenda 2030, una de ellas Cristina Martín Jiménez, a la cual aprovecho también para darle un saludo, y también el coronel Pedro Baños, que han estado sentados ahí donde tú y nos han puesto los pelos de punta escuchando algunos de los objetivos soterrados, entre otras cosas, porque esa agenda, si me lo permites, no la ha votado nadie. No la ha votado absolutamente nadie. Tan es así que el más del 90% de la población en ciertos países no saben ni de qué se le está hablando. Cuando es una agenda que yo no estoy ni a favor ni en contra a título particular. Simplemente que cuando algo es opaco, no se habla clarísimamente sobre él, no se debate y no va en los proyectos políticos que se trasladan al público en forma de programas electorales, suena raro. Entonces, como no me vas a contestar, la pregunta es, porque ya te veo venir, de 0 a 100, ¿en cuánto estáis a favor o cuánto, para ponértelo un poquito más fácil, en cuánto estáis a favor, en cuánto estáis en contra el Partido Popular con la Agenda 2030? Pues nosotros estaremos a favor de la Agenda 2030 en aquella medida que no perjudique los intereses de los españoles y estamos en contra en todo aquello que perjudique los intereses de los españoles. Como tú me acabas de hablar ahora de Agenda 2030 con objetivos y con procedimientos y con estrategias soterradas, a medida que dejen de ser soterradas, opinaremos sobre ellas. Pero sobre lo que se ve, estamos en contra de todo aquello que perjudique a los españoles, como no puede ser de otra manera. El hecho de que ya no digáis que... Ahora bien, perdona, pero sí, por ir más por allá, favor. que además yo sé que quieres llegar más allá. No. Ahora bien, que se tenga que marcar desde no sé dónde los intereses y el cómo conseguir depende de objetivos para la sociedad española, yo creo que eso lo tienen que marcar en España los españoles, que pero somos un pueblo soberano, a través de las Cortes Generales. La Agenda 2030, que es un constructo, digamos, supranacional, porque lo es, al final tiene que aterrizar en la realidad de los países y en la legislación de los países a través de iniciativas del gobierno o parlamentarias, en todos los países, también en España. Y nosotros estaremos a favor o en contra de esas medidas en función de cómo sean cada una de ellas y de lo lesivas y perjudiciales que sean para nuestros, insisto, agricultores, ganaderos, españoles en general, empresarios, etcétera. Cuando comenzamos el programa prometimos que íbamos a hablar de un tema muy delicado y vamos a ponernos serios con esto. En Cerredo, es una población asturiana, ha habido una tragedia, la más grave en los últimos 20 años, que ha sido la muerte de 5 mineros trabajando. Pablo, ¿cómo ha podido ocurrir esto? Lo primero, darles un caluroso, es que me pongo este nervioso, a toda la familia minera y sobre todo a los familiares de estos 5 jóvenes, además, algunos de ellos con hijos, tremendo. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Yo creo que a todos se nos encogió el corazón el otro día cuando vimos la noticia, sobre todo porque ya parece que los accidentes en la mina son parte del pasado y no, son un presente muy crudo ahora mismo en Asturias. A medida que vamos conociendo cuestiones, vemos pues, bueno, que hay cosas que no están de todo claras. Yo puedo ser prudente en cuanto a las causas porque, lógicamente, se está investigando sobre ellas. Pero que haya problemas y que haya una explosión en una mina que siegue la vida de personas, de mineros jóvenes, por Grisú. O sea, vamos a ver. O sea, pero estos son problemas que los podía haber hace 100 años, que eran lamentables hace 100 años, que había que evitarlos, por supuesto, hace 100 años. Pero ahora,
¿Cómo puede estar pasando esto? Entonces, bueno, al final las investigaciones llegarán al curso que tengan que llegar y hay que llegar hasta el final. Pero lo que está claro es que si alguien no hizo su trabajo, si alguien no cumplió con su obligación, lógicamente eso hay que decirlo, eso hay que aclararlo y hay que depurar las responsabilidades. No puede ser que se metan debajo de la tierra, 5 murieron, se metieron muchos más, directamente en una mina sin las medidas de seguridad que son ya no de obligación con la ley en la mano, sino que son de sentido común. Esto que estamos hablando es porque ha salido publicada una noticia que nos ha helado la sangre a todo el mundo, incluso hasta la vicepresidenta Yolanda Díaz, que hay que reconocer que en esto estuvo a la altura cuando se quejó enérgicamente y dijo que iba a investigarlo de verdad. Ojalá sea cierto. Y la noticia es esta. Un informe del año 2022 alertó de extracción ilegal en la mina de Cerredo. Pero es que además se ha sabido también, Pablo, que por eso te preguntaba, que tenemos que ir cerrando ya, que creo que hay un correo electrónico de un trabajador que hace un año había comunicado las irregularidades y luego creo que además había problemas con la licencia, pero la administración asturiana, la que sea, no sé si es nacional, regional, lo que sea, cómo en pleno siglo XXV, con las leyes que tenemos de prevención de riesgos laborales, con las medidas que tenemos de todo tipo, ha podido pasar esto. No se entiende. No se entiende porque además todos sabemos que cuando un autónomo incumple una pequeña obligación administrativa, cae sobre él todo el peso de la administración. ¿Vais a proponer una comisión de investigación? Bueno, se está hablando en Asturias, mis compañeros están hablando de esto en Asturias estos días. Queremos llegar hasta el final, es evidente, pero hay que procurar no caer en el populismo de querer manipular el dolor ajeno, y eso hay que ser especialmente respetuoso. El dolor, cada cual lo siente, evidentemente los asturianos en particular, porque es algo que parece algo del pasado, y hay que llegar hasta el final en las responsabilidades, pero hay que procurar ser muy cauto en las declaraciones públicas. Pues creo que todos los que nos están viendo, nuestros espectadores, los más de 133.000 que ven de media este programa y los 260.000 que lo ven en algunos picos, estarán encantados de que intentéis llegar hasta el final para sacar conclusiones y que por lo menos no se vuelva a repetir tragedia como esta. Pablo, ha sido un honor y un placer entrevistarte, que sepas que esta es tu casa y espero, si te parece bien, después de ese timbre, volvemos a retomar y preguntamos qué es lo que está pasando por Asturias en el Senado. ¿Te parece bien? Pues Javier, yo estoy encantado de haber estado aquí compartiendo contigo tu programa. Es un honor participar en iniciativas como la vuestra, que además lo ven tantas personas, porque al final una sociedad se hace y se construye y se consigue que sea libre con información libre, con información transparente, que es lo que vosotros hacéis, y encantado en participar en todo lo que me propongas. Pues te emplazamos y vas a recibir comunicación, ya te digo, a partir de septiembre. Hasta aquí hemos llegado, no nos da tiempo a más, es una pena porque tenemos en el tintero muchísimas más cosas de tratar con él, de la prensa, la libertad, lo que está pasando, pero bueno, lo dejamos y tomamos nota para dentro de 3 o 4 meses, porque seguramente estaremos en las mismas. Muchas gracias por estar todos ahí, les doy las gracias por el apoyo que estamos recibiendo en forma de seguimiento y de audiencia. Ya saben, Entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres, nos vemos pronto.